Quiero invitarle, hermanos, por favor, que vaya conmigo a Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos a estar del versículo 11 al 14. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Si tiene su palabra, la palabra de Dios ahí con ustedes, síganme con la vista. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. El mensaje de hoy, hermanos, lleva por título Capacitados por la gracia que salva. Oremos al Señor. Amado Padre, damos las gracias por este hermoso pasaje, una de las porciones de su palabra que es muy citada a lo largo de sermones, Señor, cuando pensamos en la obra salvífica que ha ocurrido en nuestras vidas, cuando compartimos el Evangelio. Y Señor, usted ha estipulado que en esta noche, Dios, meditemos en este pasaje. Gracias porque usted está trabajando en nuestras vidas por medio de cada predicación, por medio de cada versículo de esta pequeña gran carta, Dios, que nos está exhortando a vivir como es digno del Evangelio. Yo ruego, Señor, que ayude a ese siervo, Dios, a poder compartir fielmente su palabra, Dios, que sea su palabra transformando los corazones, consolándolos, exhortándolos, Padre, pero que no salgamos, Dios, de la misma manera en que hemos entrado. Gracias, Dios, porque nos ha dejado una guía perfecta, porque su Espíritu nos guía, su palabra nos instruye. Damos toda la gloria y honra a usted. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, se cuenta la historia de un hombre que estaba muy enfermo, un hombre con una enfermedad gravísima. Este hombre, hermanos, esta enfermedad no lo iba a matar de buenas a primeras, de una semana a otra, pero sí estaba creciendo y se estaba propagando ese mal en su cuerpo. El médico que lo atendió fue claro con él. Le dijo, mira, si tú sigues viviendo de la misma manera que estás viviendo, esto va a empeorar. Después de muchos estudios, tratamientos y un proceso larguísimo, llegó el día en que el doctor le dio una noticia inesperada, pero muy buena. Le dijo, ¿sabes qué? Has sido salvado, has sido sanado. El tratamiento ha funcionado. Pero esto no quedó solamente en una felicitación porque ha sido sanado, sino que el doctor le dijo, pero tengo que decirte algo. Se sentó con él, lo miró a los ojos y le dijo, mira, ahora que tu vida ha sido preservada, que ha sido salvada, tienes que aprender a vivir de otra manera, ya que había alimentación nueva que tenía que estar comiendo, hábitos que tenía que cambiar, rutinas que tenía que adoptar. No para curarse, eso ya había ocurrido, sino porque ahora tenía una nueva condición de vida. Nadie le dijo, haz estos cambios para que el tratamiento funcione. Ya había funcionado. Le dijeron, haz estos cambios porque el tratamiento ya ha funcionado. Y hermanos, la transformación en su manera de vivir no fue la causa de su salvación, sino la consecuencia de haber sido salvado. Todo cambió para este hombre. Y de manera similar así ocurre, hermanos, en lo que la Biblia presenta para la vida cristiana, aunque muchas veces nosotros tendemos a invertir el orden. ¿En qué sentido? Hay algunos cristianos que conscientes de lo que están viviendo, ellos quieren cambiar su conducta. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Pero agradar a Dios como para salvación. Y se llaman cristianos. ¿Eso qué genera? ¿Legalismo? O un moralismo falso en la vida de estos creyentes. Por el otro lado, en el otro extremo, hay quienes piensan que como Dios ya los aceptó, como ya son salvos, entonces ¿qué importa la manera de vivir? ¿Qué genera eso? Un libertinaje. Hay que pecar para que la gracia abunde.
Hermanos, esto no es bíblico. De esto no habla la palabra del Señor. En la Escritura el orden siempre es el mismo. Primero Dios actúa soberanamente con gracia y luego el creyente responde con una vida transformada, como lo expresa claramente el apóstol Juan. Usted conoce este versículo, 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es precisamente el orden que Pablo presenta en la carta a Tito. La gracia de Dios se manifiesta primero y esa misma gracia produce una nueva manera de vivir. Y lo hemos visto, ¿recuerda? En nuestra serie de sermones, en el capítulo 2, si usted va para atrás a sus Biblias y va a ver lo que estamos hablando o si ha hecho apuntes, se ha hablado a los ancianos, a los adultos mayores, a las mujeres mayores, a los jóvenes, a los siervos, a que adornen la sana doctrina en su vida diaria, en su manera de vivir. Nos enseñó el pasaje que el evangelio se adorna en la casa, en la iglesia, en el trabajo y en cualquier relación. Hay una manera en que debemos vivir como creyentes, hay una manera que debemos vivir como hijos de Dios. Eso ha quedado claro. La fe se hace visible en la manera de hablar, de servir y someternos. Pero Pablo sabe algo. Si él termina el capítulo 2 en el versículo 10 y termina con una frase como: por lo tanto, amados hermanos míos, esfuércense más, sean disciplinados, cumplan la encomienda que les he dado, terminaría en ese moralismo o legalismo. Por lo cual, él termina esta sección del capítulo 2 mostrándonos por qué es importante y por qué es posible vivir de esa manera. No en nosotros, sino en Dios. Pablo levanta la mirada de la conducta que está mandando a la iglesia en Creta y los dirige a una verdad redentora. Versículo 11, ¿qué dice, hermanos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Podemos hacer lo anterior? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es decir, hermanos, que la vida que adorna la sana doctrina no nace del intento humano, sino de la gracia que Dios ya hizo visible en Jesucristo. Una gracia cuyo alcance perfecto, hermanos, no solamente nos salva, sí lo hace, sino que también nos instruye y nos dirige día a día a una esperanza gloriosa, una esperanza que Pablo lo llama una esperanza bienaventurada. Una esperanza que Pablo lo presentó en el versículo 1, vaya conmigo. Capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta manifestación tiene un alcance perfecto, no es improvisada. Desde antes de los tiempos ya estaba el plan. Por eso, hermanos, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes, a la luz de esta porción, Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14, 3 alcances de la gracia manifestada. 3 alcances de la gracia manifestada que nos capacitan para vivir adornando el evangelio. Sencillo. 3 alcances: la salvación, la enseñanza y una transformación en nuestras vidas. Y si va conmigo en el versículo 11 encontramos este primer alcance. Y es que es una gracia que salva, una gracia que salva. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, hermanos, si usted nota, hay una palabra importante. Esos pequeños detalles son los que queremos detectar. ¿Cómo empieza el pasaje? Con un porqué. ¿Qué nos hace hacer ese porqué? Voltear al contexto. ¿Por qué qué? O sea, ¿qué está pasando, Pablo? ¿Por qué agregas un porqué? Y esta pequeña palabra es muy importante porque nos indica que Pablo no está comenzando una nueva idea. No está comenzando una nueva sección, sino que está explicando la razón de todo lo dicho en el capítulo 2 del 1 al 10. Y lo hemos mencionado, pero quiero que ahora sí vayamos a esos versículos. Por ejemplo, versículo 2 del capítulo 2. Y Pablo miren el pensar de Pablo. Él está diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que sean prudentes, casta. Vaya conmigo al versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, le dice a Tito. Versículo 9. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornar, hermanos, no es un proyecto de vida cristiana, no es un proyecto de imagen, no es para que vean qué bien se ve la iglesia. Está bien cuidar las instalaciones, está bien cuidar todo eso, sí, somos mayordomos. Pero adornar, hermanos, es de que tenemos el mensaje precioso del Evangelio y nuestras vidas lo que hacen es que lo enmarcan, evidencian ese mensaje. Nos protege de dos errores comunes. Los que dicen ser mejor para que Dios te acepte y los que dicen yo soy salvo, entonces me da igual cómo viva la vida, Él me va a perdonar. Pablo anticipa esto, hermanos, y dice todo lo anterior que hemos dicho, todo lo que estamos viendo es posible porque la gracia de Dios se ha manifestado. Los ancianos de la iglesia, las personas mayores pueden ser, como dice el pasaje, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿correcto? ¿Y para qué se ha manifestado? Para salvación. Está hablando a creyentes. Estos hombres pueden hacer esto porque ya han sido salvados. Las mujeres, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de estas hermanas. Las jóvenes, ¿por qué pueden hacer esto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de esas adultas, jóvenes que tienen a sus hijos, a que amen sus maridos. Los jóvenes pueden hacer esto, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Los siervos, aún en su estado, hermanos, tan duro, y pensar, no, yo tengo un amo y estoy trabajando, ¿recuerda el sermón pasado? ¿Por qué pueden no ser contestones, respondones, fieles en todo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de estos siervos. Porque el creyente puede adornar el evangelio con su vida. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Wow, así es Pablo. Él tiene una línea que va hablando, es muy sistemático. Me interesa ver esas conexiones. La clave está en el fundamento de la exhortación. Pablo no dice, hermanos, en ningún momento que para poder que la gracia se manifieste hay que vivir bien. No, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y la gracia se manifestó. Y esto lo vemos, hermanos, por ejemplo, Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mira la exhortación del Pablo, él no está diciendo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para obtener misericordias. No, él dice, os ruego por las misericordias que Dios ya ha dado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, la obediencia cristiana no es el medio para alcanzar el favor divino, sino la respuesta agradecida de un favor ya concedido. ¿Qué es esto? Nuestro comportamiento deriva, hermanos, de la gracia recibida. Teología, doctrina, no es solo para seminarios, no es solo para pastores, no es solo para predicadores. La teología en acción en tu vida genera una vida que adorna el evangelio. Porque Dios te ha salvado, porque su gracia se ha manifestado. No están separadas. Mi hermano, la base de la vida piadosa no es la ley, ni la cultura, ni el carácter humano, sino la gracia soberana de Dios manifestada en la persona de Cristo. Desde esa gracia revelada brota una vida transformada para la gloria del Evangelio. Y he mencionado mucho la gracia de Dios. ¿Y a qué se refiere con la gracia de Dios? ¿Cuál es esa gracia manifestada? Y ve el pasaje, hermanos. El sujeto que vemos en este pasaje no es el creyente, no es la iglesia, no son las buenas obras, sino la gracia de Dios.
es la que se manifestó, ¿cierto? Pablo quiere que el oyente entienda desde el inicio que la salvación no comienza en el hombre, sino en Dios. ¿Por qué? Porque si comenzase con nosotros estaríamos perdidos. Romanos 3 del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera tú, hermano. No hay ni siquiera uno. Por eso la gracia tuvo que ser manifestada. No es que yo estaba buscando el camino del Padre, es que Él me mostró el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino al Padre. Y si hoy veo es porque Él me ha rescatado. Mis hermanos, en la Escritura vemos que la iniciativa es divina, no es humana. No es humana. Yo al principio puedo decir, sí, acepté a Cristo en mi corazón. Vine a Cristo. Y luego veo la Escritura, veo Primera de Juan, como leímos al principio, y entiendo que hoy le amo a Él porque Él me amó primero. Y realmente se trató de Él. No es como que la oveja perdida allá en el monte le dijera al pastor, vaya hasta que me encontraste, yo te estaba buscando. No es cierto, la ovejita se estaba yendo. El pastor tuvo que ir por ella. Qué hermoso es el Evangelio, ¿cierto, hermanos? La gracia de Dios. Pero, a ver, hermanos, pero dime, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Porque Romanos 3:23 dice que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el texto dice que a mí no me alcanza para tomar la gloria de Dios. Destituidos, estar separados, pero el énfasis es que no me alcanza. Por más méritos que haga, no me va a alcanzar. Pero Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Efesios 2:8 y 9 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia, gracia. La gracia excluye toda jactancia humana. Hermanos, si hubiese mérito, no hay gracia. Gracia significa que yo llego con las manos vacías. No me alcanza, no lo merezco. Ahí es donde entra la gracia. En cuanto hubiese algo en mí que me hiciera digno de esa salvación, no existiría la gracia. Son totalmente opuestos. Donde hay mérito, no hay gracia. Donde hay gracia, no hay mérito. Sin embargo, Pablo, hermanos, en la carta a Tito va más lejos con el tema de la gracia. Cuando yo estaba leyendo y al entender esto, fue algo bello, fue algo hermoso. ¿Por qué? Porque aquí la gracia no se presenta únicamente como ese favor de Dios, esa ayuda de Dios hacia el hombre. Porque la gracia es que Dios concede, hermanos, ese favor soberano hacia pecadores que no lo merecen, sino que Él presenta una realidad. Es que Dios se ha manifestado de forma visible en la historia. Esto implica la acción divina, hermanos. La gracia actuó, irrumpió en la historia, se hizo palpable, se manifestó, se presentó. No permaneció como un concepto abstracto, algo lejano, como un decreto distante. En el Nuevo Testamento esa manifestación de la gracia ocurre no como una idea, sino con una persona. Y creo que usted ya sabe quién es esa gracia manifestada. Juan lo expresa con claridad en Juan 1:14, cuando dice que aquel verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Y luego versículos posteriores, del 16 y 17, añade y dice, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Cristo, hermanos, no solo vino a anunciar la gracia. Cristo es la gracia encarnada. Todo el favor salvador de Dios hacia pecadores se concentra, se expresa, se revela plenamente en nuestro Cristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo en el capítulo 3 da más detalles de esta salvación. Si usted va al versículo 4 del capítulo 3, versículo 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué ocurrió? Nos salvó.
La gracia manifestada en Tito 2:11 y la bondad salvadora que vemos en Tito 3:4 apunta a una misma realidad redentora. Dios actuando históricamente para salvar a pecadores mediante Cristo. Y he repetido la palabra historia, histórico. ¿Por qué? Porque eso aconteció. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Fue real. No es algo simbólico. No es una fantasía, no es una anécdota de voces, es algo totalmente real. La gracia manifestada es Cristo. Esto mismo se refuerza, hermanos. Vaya conmigo al versículo 3 del capítulo 2. Vamos a explicar un poquito más este pasaje más adelante, pero fíjense, Pablo nos muestra de quién estamos hablando. Dice, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Lo nota en sus Biblias? Sin entrar aún en el desarrollo de este versículo, hermanos, vemos que la gracia se manifestó no es algo lejano, algo impersonal, es una persona concreta, Jesucristo mismo. Él es la gracia que salva. Como bien expresa y lo menciona el pastor John MacArthur, me gustó cómo lo explica y creo que es mejor decirlo tal cual. Y lo cito, fíjese, dice, Jesucristo no solo fue Dios encarnado, sino la gracia manifestada en la carne. Él mismo personifica y expresa a perfección la gracia de Dios, el don soberano y eterno de quien se ha manifestado para salvación a todos los hombres sin que ellos posean los méritos para recibirlo. Me encanta porque junta el concepto de gracia. Dios nos da un regalo que no merecemos, pero lo muestra encarnado en Cristo. Pablo presenta la gracia no solo como el fundamento de la salvación, sino como alguien que vino, que actuó y se reveló en la historia, Jesucristo, nuestro Salvador. Pero el texto habla de un verbo interesante, se manifestó. ¿Lo ve? Versículo 11, seguimos ahí. Apunta a que Dios hizo visible lo que antes no se podía ver. No se trata de que el ser humano descubrió el camino a Dios, sino que Dios salió a nuestro encuentro. La Biblia es clara, hermanos. Jesús no comenzó a existir en Belén. Entiéndalo más en estas fechas. Jesús no comenzó a existir en Belén. Él no fue creado cuando nació de María. Su cuerpo humano fue creado en ese momento porque tuvo que nacer como uno de nosotros en su humanidad. Eso sí, su cuerpo fue creado, pero su existencia no empezó allá en Belén. Él ya existía y en un momento específico vino al mundo con un propósito claro. Y Pablo lo muestra en 1 Timoteo 1:15. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es decir, que Él ya estaba en un lugar. Y Él vino a nosotros. Usted no se acercó a Cristo. Usted no puede ir donde Él está. Él vino. Y si quiere conocer más, yo le invito a que lea Filipenses capítulo 2. Se lo dejo de tarea. Lea Filipenses capítulo 2 con esto que vamos a ver en mente. Porque vemos cómo nadie obligó a Cristo. Desde la eternidad pasada, voluntariamente, Él se entregó. Tomó forma de siervo. Dios caminó entre los hombres, habló con ellos y mostró su gracia de forma clara y concreta. Así cuando Pablo dice que la gracia de Dios se manifestó, está diciendo que la gracia tiene rostro, nombre y vida. No es una idea, es Jesucristo mismo. Pero fíjese, hermano, lo que dice, que es para salvación. Pablo no deja un propósito arbitrario o abierto en cuestión de decir, bueno, vino, ¿y a qué vino? Bueno, cada quien puede decir a qué vino. No, había un propósito y es para salvación. Para salvación. Es crucial entender esto porque hoy en día, hermanos, se reduce el cristianismo a valores, a ética, a estar bien emocionalmente. Pero realmente la Biblia, cuando habla de salvación, fíjese, Romanos 8:1 dice que es liberación de la condenación. Salvación, Romanos 6, del 6 al 7, dice que es rescate del dominio del pecado. Salvación es, 1 Corintios 15, 54 al 57, victoria sobre la muerte.
En Tito esta salvación se desarrolla también en el capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Versículo 7, somos justificados por su gracia. La salvación, hermanos, no es una cooperación. No es que puse yo y que puso Dios. Yo solamente puse mi pecado. Hermanos, la salvación es del Señor. Lo cantamos. Lo expresamos. Él es soberano en la salvación. Él salva al que quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y nadie le da consejo. Nadie le dice qué hacer. Él es dueño de la salvación. No es mérito acumulado. No nos alcanza la salvación. Es la obra soberana de la gracia manifestada en Cristo. ¿Dirigida a quién? A todos los hombres. Y esta porción tenemos que leerla con cuidado, pero que es muy sencilla de leer a la luz del contexto. Porque todos los hombres... ¿Acaso aquí Pablo está afirmando de una salvación universal? Que en cuanto Jesús vino a esta tierra para salvar a los hombres, ¿todos son salvos? ¿De eso está hablando? ¿Una salvación universal? ¿Como si las personas fueran salvas automáticamente? La respuesta es no. Lo que afirma aquí, hermanos, es el alcance de esta salvación. Es a quien va dirigido. Jesús no vino a salvar animales. Jesús no vino a redimir a los ángeles caídos. Él vino a salvar al hombre, a la humanidad. Pero también Él no solamente vino a salvar a un solo pueblo, ¿cierto? La salvación no se quedó con los judíos, ellos la rechazaron, sino que se fue hacia todos los hombres, de todas las naciones, de todas las edades, de todas las clases sociales. Y Berea es un ejemplo de eso. Aquí vemos, creo que está toda Latinoamérica aquí sentada, hermanos. Gloria a Dios por eso, que la salvación nos alcanzó. Para salvación a todos los hombres. Mire, Pablo, en Tito 2, del 1 al 10, acaba de dirigirse a todos los grupos dentro de la iglesia. Ancianos, ancianas, mujeres, jóvenes, hombres, jóvenes, siervos. Inmediatamente declara que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. La conexión es clara. No discrimina por edad, género, ni estatus social, ni nacionalidad, ni cultura. La salvación es para todos los hombres. Si alguien viene aquí, hermano, y quiere escuchar la predicación, ¿se lo vamos a impedir por su nacionalidad? No, claro que no. Vamos a predicarles el evangelio. No sabemos quiénes serán salvos, pero sí sabemos que tenemos que predicar el evangelio. Y todo el que viene al Señor, Él no lo va a echar fuera. La realidad es que nadie busca a Dios. Pero la salvación es para todos los hombres, sin excepción de su estatus o nacionalidad. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y Colosenses 3:11 dice, Cristo es el todo y en todos. No todos son salvos de manera automática, pero nadie queda excluido. Nadie queda excluido. Iba a decir, hermano, entonces, ¿para qué salimos si Dios ha predestinado a todos? Hermanos, no conocemos quién vendrá a Cristo, pero tú sal a evangelizar. Mira, sal a evangelizar. Lo más seguro es que te rechacen, porque es una minoría aquellos que Dios ha salvado. Pero tú tienes que hablarle a todos, a todos. Así que si te rechazan, no te sientas mal, rechazan a Cristo. Pero el mensaje lo damos a todos, a todos. El hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa. La salvación es por gracia y todos los que son salvos lo son de la misma manera, no por méritos personales, sino únicamente por el favor del Dios soberano. Hermanos, no vivimos piadosamente para ganar la gracia, vivimos en piedad porque la gracia se ha manifestado. Pablo no solamente nos dice qué es lo que esta gracia manifestada hizo, sino que nos va a decir qué es lo que esta gracia manifestada sigue haciendo. Y ese es nuestro segundo punto de esta noche. El segundo alcance es que esta gracia es una gracia que enseña. Hemos dicho que es una gracia que salva, versículo 11, versículo 12 al 13, es una gracia que enseña. Lea conmigo el pasaje. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia que se manifestó para salvarnos es la misma gracia que ahora nos enseña a vivir. Nos enseña a vivir. Hermanos, esto continúa. Pablo no está cambiando de sujeto. Seguimos hablando de la gracia manifestada. ¿Quién es esa gracia manifestada? Jesucristo. Jesucristo. Nos está enseñando, nos enseña cómo vivir. Esto es lo que entendemos por la santificación cristiana. La Biblia, hermanos, no presenta un modelo en el que la gracia que salva, nos ha salvado, nos enseña el modelo y nos deja a la deriva. No, ese no es nuestro Dios. Él es un Dios cercano. De hecho, Hebreo nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Recuerda? Tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, alguien que nos entiende, porque vivió como nosotros. No solamente nos creó y nos instruye, Él vivió como nosotros. Y él le interesa, hermanos, le interesa cómo nos conducimos de este lado de la eternidad. Pablo muestra que la gracia gobierna todo el proceso, desde tu conversión hasta tu santificación, día con día, hasta que todo sea perfecto. Como se ha señalado, una vez que somos salvos, quedamos bajo la dirección de Dios mismo, quien que por medio de su Espíritu Santo y su palabra nos continúa formando. Y aquí una palabra interesante, hermanos. ¿Cómo inicia el versículo? Enseñándonos. Enseñándonos. Ahora, este verbo gobierna estos dos versículos. El contenido del versículo 12 y el contenido del versículo 13. Y esta palabra, hermanos, habla de que la gracia manifestada nos enseña a nosotros. Y fíjense cómo pasa de todos los hombres a Pablo incluirse a enseñándonos, enseñando a nosotros. Y eso refuerza lo que les comentaba de a qué se refiere con todos los hombres. Habla de los creyentes salvos, los que van a creer en el Señor, de todos los lugares. Y Pablo se incluye en este mensaje. Este verbo, enseñando, es mucho más rico que una simple transmisión de información. Simple transmisión de información, hermanos. La idea de esta palabra, cuando estudiamos en su palabra que se utiliza en el original, habla de enseñanza, habla de capacitación, de discipular, adiestrar, habla de educar. Habla de educar. ¿Qué pasa, hermanos, si solamente enseñamos pura doctrina? Pura doctrina y les damos todos los conceptos que la palabra de Dios maneja, cosas difíciles que de Pablo, Pedro lo dice, no, Pablo tiene algunas porciones que son difíciles de entender. ¿Qué ocurre si usted no ve ese modelo en los que lo enseñan? ¿Es un buen maestro? No, ¿quién lo va a seguir? No modela lo que predica, ¿cierto? Los falsos maestros estaban haciendo esto. ¿Lo recuerda? Vaya conmigo al versículo 16 del capítulo 1. Los falsos maestros profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, lo estaban negando, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero en cambio tenemos un maestro mejor, la gracia manifestada, que nos enseña, nos educa. El término que se utiliza aquí, hermanos, en griego, es de donde deriva la palabra de pedagogía. La pedagogía, ¿dónde vemos eso? Pues en la enseñanza, ¿no? Hay métodos pedagógicos, lo pude decir. Hay métodos de enseñanza, no solamente es transmitir información, sino ver el método correcto para que la persona haga suya esa información y lo ponga en práctica. La imagen no es la de un maestro distante, sino la de alguien que forma el carácter, corrige, dirige y acompaña. ¿No está haciendo eso Jesucristo en tu vida? ¿No por eso mandó al Consolador? ¿No por eso nos dejó su palabra? Él es el maestro de maestros. Y aquí es el punto crucial. La gracia no solo cambia nuestro estatus delante de Dios, sino que cambia nuestra formación diaria. ¿Se entiende eso, hermanos? No solamente cambió mi estatus de pecador culpable a no culpable, sino que mi formación diaria ha cambiado. Somos de otra naturaleza. Cristo, la gracia encarnada, no solo salva del pecado, lo hace, pero también nos toma como discípulos.
Desde el momento de la salvación, el creyente entra en el proceso continuo de formación espiritual. Es el proceso de santificación. Esto, hermanos, conecta con lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29, donde Pablo dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Esto qué es? Somos moldeados en cristoformidad. Día tras día, de gloria en gloria, estamos siendo modelados como Cristo. Como Cristo. Y esta gracia, hermanos, entonces nos enseña cómo vivir esta vida presente. Y mire, los siguientes versículos, vemos aquí sabiduría. Sabiduría que se ve desde el Antiguo Testamento, sabiduría que vemos en la poesía hebrea, sabiduría que vemos en los proverbios. Los recuerdan los que han estado en la escuela dominical, hemos estado estudiando los proverbios. Y hay un principio que hemos estado viendo que era quitar y poner. Es decir, yo me alejo del camino de los necios, ¿cierto? Y no me quedo parado. ¿Qué hago? Ando con los sabios. Y esa forma de pensar, de pasar sabiduría, hermanos, se refleja en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver aquí en Tito. Pero pensemos rápido. Efesios 4, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojamos el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3, del 9 al 10 dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, nos quitamos y no quedamos desnudos. ¿Qué nos ponemos? Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Y esto es lo que vemos aquí en Tito. Porque empezamos a ver que esta gracia nos enseña a cómo vivir. A vivir renunciando ¿a qué? Iniquidad y deseos mundanos. Pero no solamente renunciamos a ese aspecto negativo, sino vemos un aspecto positivo. Nos manda a vivir de manera sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa. ¿Se da cuenta? Quitar y poner. Quitar y poner. Entonces la palabra renunciar, hermanos, es la que hace comenzar este aspecto negativo que hay que dejar en el proceso de santificación. Estamos renunciando. Renunciar no es algo pasivo ni una resignación, como decir, soy cristiano, pues ya ni modo, ya no puedo vivir de esa manera. Dios no quiere eso en tu vida. Sino, fíjese, renunciar, hermanos, implica una decisión consciente, deliberada y continua. No solamente renuncias hoy, sigues renunciando mañana y pasado mañana y el que sigue y el que sigue y el que sigue hasta que Cristo venga, hermanos, o nos llame a su presencia. Es decir, es el poder decir al pecado no, no, y actuar en coherencia a esa decisión. ¿Puedes hacerlo? Sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado, ya no eres esclavo del pecado. Ya no estás atado a él. Te puedes negar al pecado por el poder que está en ti, por Jesucristo, el poder del Evangelio que te ha librado. Muchos quieren seguir las pisadas de la gracia manifestada de Jesús, pero no han soltado, renunciado a su antigua manera de vivir. Hermanos, en los sermones pasados yo les decía que una de las cosas que distinguía al pueblo de Israel, esa primera generación, es de que ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Y estos hombres iban en el desierto. ¿Cuántos años duró en el desierto? ¿Cuántos? 40 años, jalando todo Egipto, caminando. Nunca renunciaron, nunca soltaron su antigua manera de vivir hasta que murió esa generación y una nueva entró a la tierra prometida. Renunciar, hermanos, es soltarlo, dejarlo. No se trata solo del momento inicial de la conversión, sino una postura constante del creyente. Está continuamente renunciando. Qué complicado es esto, ¿cierto? Eso nos toca a ti y a mí. La gracia nos enseña, y muy bien. Pero como creyentes tenemos que actuar en obediencia diaria. Pablo, en Romanos 6, del 12 al 14, dice, Romanos 6, del 12 al 14,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, no estamos libres del pecado por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder de la gracia. Sí se puede, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Y a qué renunciamos? El pasaje dice a la impiedad. La impiedad, hermanos, se refiere a una vida sin reverencia ni devoción genuina hacia Dios. No es solo una conducta externa, sino una orientación del corazón que vive como si Dios no fuera el centro de su vida. Alguien que no ha renunciado a sí mismo. Alguien que busca sus propios deseos, que está envuelto en el sistema del mundo. Adora a otro Dios, al Dios de este mundo caído. Es una vida caracterizada por la impiedad. Y esta vida no puede coexistir con la fe salvadora. Los falsos maestros de Tito, capítulo 1, versículo 16, profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban. Su corazón estaba lejos de Dios. Vivían vidas impías. Por eso la gracia no solo perdona la impiedad pasada, sino que rompe con el dominio presente. Pero no solamente renuncias a la impiedad, sino a los deseos mundanos. Los deseos mundanos incluyen anhelos pecaminosos, incluso aquellos que no siempre llegan a materializarse en actos externos. Son deseos moldeados por este siglo caído. Y hermanos, podemos dar muchos ejemplos puntuales, pero la palabra nos dice, por ejemplo, 2 Timoteo 2:22, las pasiones juveniles. 1 Pedro 2:11, los deseos carnales. 1 Timoteo 6:9, codicias necias, dañosas. Y lo que usted está pensando también, hermanos, son deseos mundanos. Todo lo que conlleva en este sistema caído del mundo. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay deseos de la carne. Hermanos, pero ¿qué estás alimentando más? ¿La carne o el Espíritu? Entiende algo, nuestro espíritu ha resucitado. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Tiene vida, pero este cuerpo sigue en pecado. Cuando alguien muere, está esperando, está como desnudo, esperando ese cuerpo nuevo, perfecto, sin pecado. Hay que someter este cuerpo entonces, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero vemos una enseñanza positiva, vivir en este siglo, viviendo en este siglo, hermanos, sobria, justa y piadosamente. La vida piadosa no se posterga al cielo. No digas, bueno, allá en el cielo voy a vivir de la mejor manera. Ahorita pues damos rienda suelta. No, el mandato es empezar a vivir así ya. ¿Cuándo? A partir de ahora, a partir de que salgas en esta noche por esa puerta. Tienes que vivir, hermanos, en este siglo, en este tiempo, de una manera que Dios nos ha mandado. Que seamos salvos no nos hace ignorar, lo que ocurre o cómo vivo de este lado de la eternidad. Vivimos de manera sobria. Y la sobriedad, hermano, apunta a una mente cuerda, controlada, disciplinada. Pablo ya lo ha usado a lo largo de la carta a Tito. Mire, si usted va a Tito capítulo 1, versículo 8, al hablar de los requisitos para un pastor, un anciano en la iglesia, el versículo 8 dice que el anciano tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora, si va conmigo al capítulo 2, versículo 2, fíjense cómo describe a cómo tienen que ser las personas mayores de edad. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Lea conmigo el versículo 5, hablándole a las mujeres, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Y versículo 6, hablándole a los jóvenes, les manda que sean prudentes. Todo esto es sobriedad. Todo esto es sobriedad. No viven dominados por impulsos, por las circunstancias, no permiten que las influencias irresponsables de este mundo caído afecten su manera de vivir. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos estos hombres, a todos los hombres. De manera justa, hermanos, habla acerca del estándar absoluto correcto. Todas las cosas que Dios hace son justas, amén.
Y Dios las hace no porque esos sean justas en sí mismos, sino que todo lo que deriva de Dios es justo. Esto es justo porque Dios así lo ha mandado. ¿Se entiende eso? Lo que Dios dice que es justo, lo que Dios dice que es correcto, ¿qué van a hacer sus hijos? Deleitarse de esa justicia. Vivir de esa manera. Este segundo aspecto está estrechamente ligado entonces a nuestra relación redimida con el prójimo, sean creyentes o no creyentes, sea tu vecino, sea tu hermano aquí en la iglesia. Bueno, a lo mejor tu vecino es tu hermano en la iglesia, pero sea el que sea, hermanos, vivimos de forma justa. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna. Ya nos caminamos de manera justa, en caminos rectos. Y por último, habla acerca de la manera de vida piadosa. De manera piadosa tenemos que vivir. Y si la forma impía habla acerca de un distanciamiento de Dios, no reverencia a Dios, la manera piadosa se refiere a una relación restaurada y viva con Dios. Ya no somos enemigos, sino somos hijos de Dios. Ya no vivimos ignorándole, sino vivimos honrándole. Tu vida es un acto de adoración, obediencia, reverencia, comunión diaria con Dios. Aquel que vive de esta manera, hermanos, cuando deja de tener comunión con Dios, y no me refiero a miércoles o domingos solamente, como que la vida no sabe, ¿cierto? Como que te sientes apachurrado. En México decimos achicopalado. Me hace falta tener esa intimidad con mi Dios, esa comunión con Dios. Es una vida piadosa y cada aspecto de mi vida la rindo a Él, vivo para Él, tengo una relación personal con Él. Esta enseñanza, hermanos, de estas tres esferas marca, si se fija de manera sobria, habla de tu ser, justa, relación con los demás, forma horizontal, y piadosamente tu relación con el Señor. No hay un huequito que se le escape al Señor. Tu vida es transformada. Pero esto no queda aquí. Esto no queda aquí, hermanos, porque hay un aspecto más como tenemos que vivir. Y si usted lee conmigo el versículo 13, hay una palabra interesante que es aguardando. Mientras nos despojamos de eso negativo, lo que renunciamos, impiedad de deseos mundanos, mientras nos vestimos y nos ponemos a vivir sobre ajuste y piadosamente, ¿qué hacemos en ese proceso? ¿Qué hacemos en nuestro peregrinar aquí en la tierra? Aguardamos. Miramos hacia adelante. Pablo está diciendo, mira, mientras estás aquí en la tierra y hagas todo eso, traes gloria al Señor, da testimonio hacia los perdidos, el Señor se está siendo glorificado. Pero cuidado, no te acostumbres a este mundo, estás de pasada. No pongas tu mirada aquí, vive así, aguardando la esperanza bienaventurada, la gloriosa manifestación. ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo cierra esta sección recordando, hermanos, hacia dónde tenemos que mirar. No se limita solamente al hablar de la encarnación pasada de Cristo. ¿Cristo ya vino? Sí. ¿Vivió perfectamente? Sí. ¿Murió? Sí. ¿Resucitó? Sí. ¿Está vivo? Sí. ¿Va a regresar? Claro que sí. Así como vimos la manifestación gloriosa de Dios en gracia, Pablo nos apunta, hermanos, y amplía el horizonte redentor al afirmar que vivamos aguardando esa manifestación gloriosa futura. Así la gracia se manifestó en la primera venida, 2:11, es la misma gracia que sostiene al creyente mientras espera la manifestación gloriosa de Cristo en su segunda venida. ¿Te das cuenta de eso, hermanos? ¿Te mueve eso o no? A mí sí. Y hasta se me olvidaron los problemas que hay aquí. Y lo que hay que hacer, lo que hay que pagar, y lo que hay que acomodar. Y gracias Dios, Maranata, ven Cristo pronto ya. Pero mientras viene, yo sigo viviendo sobria, justa y piadosamente, renunciando a eso, pero esperando, sabiendo que no todo es lo que veo ahorita.
Todo esto se va a acabar. Y Jesús lo sabía. Juan 14, del 2 al 3. Juan 14, 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Para mí es algo tan descansas tanto. ¿Por qué? Porque en lugar de estarme afanando y saber que en unos meses volvemos a la rutina pesada, el trabajo, los estudios y todo lo que conlleva esta vida caída, digo, bueno, ¿y si Cristo viene antes? Gloria a Dios. Sí, yo amo a mi esposa y amo la vida aquí con ella, pero ella va a estar mejor con Dios que conmigo. Ven Cristo, ven Cristo. Y eso trae paz. Eso trae consuelo. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y así como Él resucitó, si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, resucitarás. Eso es el Evangelio. Es el Evangelio. Esperamos a una persona, hermanos, y como dice el Pastor John, esa esperanza bienaventurada o feliz de los creyentes es una esperanza que está por encima de todas las esperanzas. Si hay algo mayor que eso en tu vida, eres un idólatra. Esperamos a Cristo. Eso es lo que nos trae ese consuelo perfecto. Perfecto. Mis hermanos, hemos visto dos alcances de la gracia manifestada que nos capacitan para vivir adornando el Evangelio. Es una gracia que salva, es una gracia que enseña a vivir. Pero hermanos, también vemos que es una gracia que transforma. Vaya conmigo al último pasaje de esta noche. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Es una gracia que transforma. Punto número 3. Cristo es el centro, quien se dio a sí mismo por nosotros. Hermanos, Pablo comienza esta porción donde siempre debemos comenzar nuestra vida cristiana con Cristo, en Cristo. La transformación cristiana no nace de la conducta, sino nace en la cruz. Y esta frase, hermanos, breve, es muy, muy interesante. Mire, empieza diciendo que se dio, hablando de Jesucristo. Él se dio. Habla de una entrega voluntaria, nadie le quitó la vida, Él la dio. Él la dio. Asimismo dice, no algo externo, no mandó un tipo de Cristo, no mandó algo que simbolizara a Cristo. Fue su cuerpo mismo, fue Él mismo. ¿Y por quién lo hizo? Por nosotros. Por nosotros. Cristo no fue forzado, ni engañado, ni superado por las circunstancias. Él se entregó con pleno conocimiento del costo y el propósito que esto implicaba. El primer propósito que vemos aquí, hermanos, es que era redimirnos de toda iniquidad. Note, hermanos, cuando dice redimirnos, habla de rescatar de la esclavitud. Había un amo, había cadenas, éramos incapaces de liberarnos y Cristo murió para romper ese dominio. No somos esclavos más del pecado. Pablo es intencional al decir de toda iniquidad. No habla de algunos pecados, no habla de áreas negociables, sino nos salvó del reinado del pecado como sistema en nuestras vidas. Una vida cómodamente dominada por el pecado contradice, hermanos, el propósito de la cruz. ¿Por qué? Porque si tú eres salvo no estás dominado por el pecado, no es tu estilo de vida, no tienes que estar cómodo. Luchamos contra el pecado, es el distintivo del creyente. ¿Por qué? Porque ya no estamos en ese dominio. Tenemos un nuevo Señor, Jesucristo, nuestro Salvador. Y fíjese, dice que lo hace para purificar para sí un pueblo propio. Cristo no solo nos saca de algo, de esa esclavitud, sino que nos forma para alguien. ¿Para quién? Para Él.
nos forma para Él, purificar. No solo habla de limpiar culpa, sino consagrar. No se trata únicamente de el perdón judicial, sino una transformación relacional. Cristo quiere un pueblo que refleje su carácter. ¿Se entiende eso, hermanos? ¿Y para quién es? Es para Él. Esta expresión es central, hermanos. Cristo no purifica a su pueblo solamente para exhibirlo y tenerlo como trofeo, sino para glorificarse Él. Es para Él mismo. Entonces Él tiene todo el derecho de escoger a quién quiere salvar, a quién quiere purificar. Es para sí mismo. Es pertenencia, relación, amor redentor de parte del Señor. No solo fuimos rescatados del infierno, fuimos ganados para Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Y eso es hermoso. El agente de la salvación, el que sustenta toda la creación, de quien trata, hermanos, esa palabra me tomó para sí. Yo no valía nada y ahora con Él tengo un valor, no por lo que yo hice, sino por lo que Él ha hecho en mí. En Cristo Dios está formando una comunidad redimida, no de individuos aislados. Es una iglesia. Es la iglesia de Cristo. Ahí están los ancianos, ahí están los jóvenes, los siervos. Ahí se pelean unos con otros, ahí estamos luchando, hermanos, vamos bien. Ahí vamos, somos el cuerpo de Cristo. Falta aún camino por recorrer, pero cuando el perfecto se muestre en esa venida gloriosa, hermanos, esto acabará. Esto acabará. La eternidad es más grande que los años que llevas aquí de vida. Piensa en ello. Pero ese es un pueblo, hermanos, que es celoso de buenas obras. Y celoso, hermanos, habla es un deseo genuino, una pasión interna, es una iniciativa voluntaria de aquellos que Dios ha salvado. Corremos para hacer buenas obras, no para salvación, sino porque hemos sido salvados. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no nos hacen pueblo de Dios, muestran que somos el pueblo de Dios. Hermanos, esta gracia manifestada que hemos visto el día de hoy es una gracia que salva, una gracia que enseña, una gracia que nos transforma para sí, para buenas obras. Y la pregunta, hermanos, es en esta noche, ¿esta gracia está obrando realmente en tu vida? Medita en esto. ¿Hay un antes y después desde que Cristo te alcanzó? ¿Hay una lucha real contra el pecado? ¿Hay un deseo creciente de vivir para Cristo? ¿Corres para hacer buenas obras? ¿O estás pensando en ti mismo? Estás pensando en lo que tú tienes en esta tierra. Nadie te puede mover. Es más, hermanos, he visto testimonios, iglesias, líderes que dicen, yo no muevo esto porque no tengo tiempo. Pues quítate el liderazgo. Porque la iglesia es un sacrificio vivo, dice Romanos. Y yo voy a correr esas buenas obras para glorificar a mi Dios. Ya no vivo para mí, es Cristo en mí. No me pertenezco. He sido comprado a precio de sangre. ¿Hay un celo, hermanos, por las buenas obras? ¿O te cuesta? La gracia que salva nunca deja al creyente igual. Pablo nos ha mostrado, hermanos, en medio de estos alcances de la gracia manifestada, dos manifestaciones. La primera venida ya se efectuó y la gloriosa venida, segunda venida de Cristo. Y entre estas dos está un pueblo distinto, transformado, que debe adornar el Evangelio con su manera de vivir. Mientras estemos en este valle, en medio de estas dos montañas, la primera y segunda venida, hermanos, adorna el Evangelio con tu vida. No vivamos para ganar la gracia. Recuerda, vivimos porque la gracia ya se ha manifestado. Y esa gracia nos capacita para vivir de tal manera que adornemos el Evangelio en todo, en nuestras vidas. Somos capacitados por la gracia que salva. Oremos al Señor. Amado Padre,
Te damos las gracias por tu gracia, porque tu gracia se ha manifestado en Jesucristo para salvarnos cuando no lo merecíamos. Gracias, Padre, porque esa misma gracia hoy nos instruye, esa gracia nos guía, nos confronta, nos llama a una vida distinta. Te pedimos, Señor, que su palabra no solo sea escuchada el día de hoy, sino obedecida. Padre, danos corazones sensibles para renunciar al pecado día con día, a no coquetear con él. Ya no somos esclavos del pecado. Danos un deseo genuino de vivir sobria, justa y piadosamente para tu gloria, mientras esperamos, aguardamos la esperanza bienaventurada. Ayúdenos hasta ese día a seguir creciendo más y más a la imagen de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.